Estamos con el concejal Marcos Nicolini, UCR Frente Cambiemos. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. ¿Qué tal, Renata? ¿Cómo te va? Un gusto que estés con nosotros. Gracias por la invitación. No, por favor, para hablar un poquito de todo, y me gustaría comenzar preguntándote, año que viene, año de elecciones, ¿te ves en campaña? ¿Te ves con ganas de ocupar un lugar en esa pelea, ¿no? Por las elecciones? ¿Estás trabajando? A ver, bueno, falta mucho todavía para el año electoral. Por supuesto que yo estoy trabajando en el Consejo Deliberante hace un tiempo y en la gestión municipal ya desde el año 2003. Y ahora trabajando muy fuerte en el Ateneo Tandil del Tercer Siglo, que esta conformación del que es Ateneo, un grupo de personas que provenimos de distintos partidos, del radicalismo, del PRO, independientes, vecinos que no tienen ninguna función pública, pero sí interés en mejorar la ciudad, claro, en hacer una propuesta seria para los vecinos de Tandil. Así que por ahora trabajando muy fuerte ahí, hemos lanzado el espacio en abril de este año. Ya estamos trabajando en comisiones, trabajamos en el Centro Israelita en Avenida España, de lunes a jueves hay comisiones de distintas temáticas donde se va proyectando un trabajo para poder realizar una propuesta que sea convincente y una propuesta seria, porque es del trabajo conjunto de mucha gente, una cuestión pensada y sabiendo cuál es la realidad tanto del municipio como la provincia, del país. Bien. Bueno, en esta conformación del Ateneo y en estas propuestas que van surgiendo, es como que se ve un hilo a poder trabajar pensando en el año que viene en las elecciones. La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué esta conformación del Ateneo? ¿Por qué gente de distintos colores políticos, distintos partidos se conformaron? ¿Qué es lo que no les gustó? ¿Dónde quieren llevar dónde quieren trazar un nuevo camino? No hay nada que no nos guste, digamos. Nosotros habemos 3 concejales del bloque oficialista hoy en la municipalidad que integramos el Ateneo del Tercer Siglo. Esto es un espacio amplio y al igual que Cambiemos es una fuerza que para nosotros es una coalición. La diferencia entre frente o alianza y coalición es que en los frentes hay solo un interés electoral, es reunirnos para una contienda electoral y luego no hay cuestiones comunes. En cambio, una coalición, cada partido mantiene su identidad, cada integrante de cada partido mantiene su identidad, pero hay cuestiones comunes que tienen que ser necesariamente las políticas públicas que te aglutinan para lograr objetivos en común. Bueno, creemos que hay que profundizar esto en Cambiemos, estar más juntos el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y otras fuerzas que en otras provincias también integran esta coalición, para poder conformarnos realmente como una alternativa, que en la Argentina, la democracia argentina, tenga distintas fuerzas capaces de gobernar. Y esto es un desafío porque hace mucho tiempo que un partido o espacio político distinto al Partido Justicialista no ha podido culminar sus mandatos. Le pasó al doctor Alfonsín, muy al final de su gestión, y le pasó también cuando la alianza encabezada por De la Rúa, todos sabemos lo que sucedió en el 2001. Entonces es necesario, para tener un país bien organizado, con posibilidades de crecimiento, que el sistema político no sea solo la posibilidad de elegir, sino que haya distintas opciones que puedan gobernar. Bien. Marcos, ¿qué opinas de, ya se lo ve al presidente que está decidido a terminar el mandato, aunque se habló mucho de que iba a pasar lo mismo que con De la Rúa, pero cómo ves que Cristina está ganando cada vez más fuerza en el hecho de que, además de estar en silencio, se dice que suma puntos por equivocaciones de hoy en día del oficialismo? Mirá, yo la verdad que prefiero concentrarme en el espacio que integro, prefiero concentrarme en Cambiemos, que también tenemos muchas cosas para mejorar, muchas cosas para hacer de distinta manera, y eso es lo que nos tiene que ocupar, porque hoy tenemos la responsabilidad de gobierno. La oposición es totalmente legítimo, cada uno con su estrategia, pero la verdad que a mí me gusta concentrarme en Cambiemos y no en las otras
todos son respetables, sí, porque creo que esto es lo que debe primar, que todos luchan por el bienestar general, o todos luchamos por el bienestar general, no nos ponemos de acuerdo evidentemente en cómo conseguirlo, y eso también es un tema que hay que madurar en Argentina, claro, porque cada gobierno que llega en todo nivel del Estado pretende refundar, sea una ciudad, una provincia o la nación. Y no es así en ningún lugar del mundo, ni aquí en Argentina tampoco. Claro, cada gobierno ha hecho cosas buenas, sí, y también cosas malas. Entonces creo que eso también es una enseñanza que tenemos que ir tomando los argentinos. ¿Cómo ves? Está bien, falta todavía el año que viene elecciones, pero viste cómo es la Argentina, siempre se comienza antes y se comienza también desde la división y de la pelea y de confrontar, ¿no? ¿Esto va a empeorar en este tema? ¿Cómo lo van a manejar? Por supuesto, vos hablaste de tu frente, ¿no? ¿Cómo lo van a manejar desde Frente Cambiemos? Yo creo que el principal... Con la grieta, ¿no? Particularmente. Sí. Bueno, eso en nuestro país viene de hace lejos y hace tiempo, no es de ahora. Hay momentos históricos en que ha sido más fuerte que otros, y creo que en muchos países sucede. Me parece que tenemos que empezar a debatir proyectos, ideas, despersonalizar la política. Por supuesto que hay líderes y liderazgos fuertes, porque así debe ser para conducir las distintas etapas, las distintas instancias nacionales, provinciales, municipales, pero si el debate se centra en ideas es mucho más respetuoso. Y yo lo veo en un tema que ha sucedido hace poco, con el tema del aborto, con la legalización del aborto, que en posturas totalmente enfrentadas, diría que irreconciliables, se ha tratado el tema con mucho respeto. La verdad que ha habido respeto, por supuesto que hay momentos más tensos que otros, pero a lo largo del tiempo ha habido respeto, y espero que eso también prime ahora al momento de llegar a la votación, claro, y que sea cual fuera el resultado, lo aceptemos, ¿no?, democráticamente, porque de eso se trata la democracia. Nos queda mucho para aprender, ¿no?, como pueblo, en lo que tiene que ver esto de trabajar todos en pos de un objetivo, un proyecto. Yo creo que sí, pero también estoy convencido que vamos progresando. Yo creo que los errores... Argentina es un país que institucionalmente ha sufrido muchísimo con las interrupciones del sistema democrático. En el siglo pasado hemos tenido 6 golpes de Estado, iniciando en el año 30, el último fue el de 1976, pero en el medio tuvimos distintos golpes. Y eso inevitablemente perjudica el desarrollo de la nación. Lo perjudica porque hay generaciones que se pierden la posibilidad de participación, porque permanecen los líderes que naturalmente hubieran dejado de estar liderando. Cuando hay una interrupción, los mismos líderes que estaban antes son los que siguen o continúan. Y eso hace que no se depuran los partidos políticos, no participa más gente. Bueno, me parece que el proceso democrático que inició con la presidencia de Raúl Alfonsín en 1983, eso lo va generando la depuración de las fuerzas políticas, va generando con muchos problemas también, nada es fácil en esto, pero creo que también la experiencia de la alianza a un partido como el Radical, que es el que sufrió el costo mayor político, no nos olvidemos que había otra fuerza política en la alianza que se fue antes del gobierno que el radicalismo, y eso hace que también se actúe con mucha responsabilidad en este espacio de coalición, porque nosotros sabemos que es dejar a otro partido sin el apoyo legislativo, sin el apoyo. Entonces, a veces hay decisiones que son muy difíciles de tomar. A nadie le gusta tomar decisiones que en lo momentáneo tal vez endurecen la situación, pero que son mejores a largo plazo, sin duda. ¿Y cómo se hace con la toma de decisiones? Y vamos a hablar ahora, por ejemplo, ¿no?, de las últimas tomas de decisiones, es de las Fuerzas Armadas. Cuando siempre desde el otro lado se le pone un pero, se le pone una rueda, se le busca otra vuelta. ¿Cómo se hace? Porque continuamente ocurre esto, ¿no? Uno por ahí lo ve imparcial desde afuera y también del otro lado, pero en este caso, ¿no? A ver, en este caso puntual yo creo que no escapa a otros debates que hay en la sociedad. Y me parece que en Argentina se usa mucho el eslogan. Ahora es los militares en la calle.
Y básicamente lo que se está haciendo es, no se modifica ninguna ley, la ley de seguridad interior queda tal cual fue sancionada en el gobierno de Alfonsín, se modifica un decreto y lo que se está buscando es un nuevo rol de las Fuerzas Armadas, hacerlas más acordes a la necesidad del país que tenemos hoy, y yo creo que la gente eso lo entiende y por eso también, más allá de los sacrificios que muchas personas están haciendo en el día a día, apoyan este cambio, porque este cambio implica modernizar la estructura del país, es no quedarnos siempre con las viejas estructuras. Por supuesto que habrá que ver cómo va funcionando y si hay que hacer alguna corrección, porque nada es estático, esto se va moviendo a medida que avanza la sociedad, que avanza la situación, pero me parece a mí que lo que está buscando el presidente con esto es darle un nuevo rol muy importante, porque hoy las hipótesis internacionales de conflicto han cambiado, no es tanto país contra país, sino que hay muchas amenazas, por ejemplo, con el terrorismo internacional, y no lo voy a contar en Argentina, que hemos sufrido en la década del 90, en el siglo pasado, el atentado a la AMIA en 1992, la embajada en 1992 y la AMIA en 1994. Entonces, cuando pensamos que Argentina tiene centrales nucleares, tiene represas hidroeléctricas, tiene muchos potenciales focos de conflicto, yo creo que hay que pensar si no tenemos que tener un rol distinto de las Fuerzas Armadas dentro de la defensa nacional. Bien. Me parece que nos tenemos que dar la oportunidad como sociedad de no tener un viejo eslogan, de probar, ¿no? y avanzar, dejar de funcionar con el miedo y avanzar hacia una nueva estructura. Esto tenemos que modernizar mucho el Estado, pasa con la educación también, por supuesto que hay muchos conflictos, todo el mundo tiene derecho a pedir de ganar más, de tener un salario digno, esto no se discute, pero también hay que discutir cuál es la calidad educativa, cuál es el objetivo del sistema de educación y por supuesto defender la educación pública, que es la herramienta de transformación. Yo escuchaba hace poco un debate en televisión y decía, no me venga con la educación porque eso es dentro de 30 años, ¿qué hacemos ahora? Bueno, es bueno empezar para que esos 30 años no se vayan corriendo cada vez más. Empecemos y mientras tanto, mientras transcurran los 30 años, seguramente vamos a tener muchísimos debates, pero busquemos el norte, si no, hay un dicho que dice que nadie tiene viento a favor si no sabe dónde es el puerto. Entonces, bueno, me parece que hay que buscar el puerto. Hay que comenzar. Bien, volvemos acá a Tandil y estuviste reunido en la Cámara Empresaria por el tema de la usina. Así es. ¿Quién estuvo? Sí, ¿Cómo fue la reunión? En realidad el acuerdo de accionistas, hace un tiempo la Cámara Empresaria nos envió una nota a los 20 concejales que nosotros respondimos, donde se ofrecían a acudir al Consejo Deliberante para dar todas las explicaciones que los concejales requiriésemos. Y bueno, se concretó hoy el encuentro con el presidente de la Cámara Empresaria, el secretario de la Cámara Empresaria y autoridades actuales, pero que tuvieron cargos también en la comisión directiva de la gestión anterior. Estuvo el licenciado Usandizaga, el contador Álvarez y el licenciado Lester. La verdad que fue un encuentro sumamente positivo, se pudo hablar de forma muy respetuosa y es importante porque la Cámara Empresaria es uno de los accionistas de la usina, es uno de los accionistas principales dentro del sector privado. Vos sabés que la usina es una empresa de economía mixta, los titulares de esa empresa es el Estado municipal y el sector privado, la mayoría accionaria la concentra la Cámara Empresaria. Así que fue de alguna manera una charla entre representantes de uno de los poderes del Estado municipal, que es el poder concedente, el que le da a la usina la concesión del servicio público de distribución eléctrica, y uno de los accionistas de la empresa, donde charlamos algunas cuestiones referentes al cumplimiento del acuerdo, el cumplimiento de la concesión. Así que me pareció un espacio muy interesante, que no es habitual, porque los representantes públicos en el directorio son generalmente el nexo con el Consejo Deliberante, pero me parece que es bueno hacer este ejercicio en el tren de lo que hablábamos hace un rato, de la modernización del Estado, de las nuevas funciones. Me parece que mantener un diálogo permanente entre el sector privado, en este caso de una empresa de economía mixta, y uno de los poderes
del Estado municipal, que es el poder concedente, me parece muy sano. Bien, temas se trataron varios, ¿no? Me imagino. Sí, básicamente el cumplimiento del esquema de obras que implica el otorgamiento de la concesión, cómo se viene cumpliendo. Eso había habido un atraso en la época del congelamiento tarifario porque subía todo lo que es insumos, los aparatos eléctricos, los cables, la mano de obra para instalarlos, y la tarifa, al estar sin aumentos, hacía que era muy difícil poder cumplir esos objetivos. Bueno, con el nuevo cuadro tarifario, que la usina está recomponiendo el poder de inversión, hoy nos confirmaron que lo que estaba atrasado ya se han puesto al día, así que es una buena noticia en cuanto a la inversión. Y bueno, después dialogamos de varios temas más en lo que hace a temas que tienen que ver con el cumplimiento de este acuerdo. Claro, que vaya todo bien y que cumpla con lo que tiene que cumplir. Así es. El tema del síndico, que ya se eligió, se puso, ¿cómo quedó, no? Porque estaba bastante dividido, la oposición pedía que el síndico fuese un opositor, ¿no? Digamos. No me parece que ese era el planteo. La oposición lo que pedía era poder acercar el nombre del síndico, no que sea un opositor, digamos, sino elegirlo. El estatuto, Iparraguirre quería que sea alguien que sea oficialista. Sí, pero en realidad controlador de otro lado, ¿no? Fíjate, que los organismos de control, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, generalmente el oficialismo, en algunos está legislado que sea así, que se los otorga a la oposición. Claro. Y en otros es uso y costumbre que eso se otorga a la oposición. En este caso, en realidad, en el estatuto de esta sociedad de economía mixta, que es un caso único en el país, es un caso muy interesante para analizarlo, el directorio está compuesto por dos directores titulares, que son el presidente y el vicepresidente, por el sector público, y 3 por el sector privado. O sea que la mayoría del directorio la tiene el sector privado, a pesar que la mayoría accionaria la tiene la usina. Bien. Y los directores públicos, el Estado municipal tiene el poder de veto, con lo cual es necesario acordar constantemente. Hay que buscar consensos permanentemente para la toma de decisiones. Y la comisión de fiscalización, que está integrada por 3 síndicos, 2 los designa el Ejecutivo y 1 el accionista o el sector privado. Entonces, lo que pedía la oposición es que en el caso de que había surgido una vacante, poder ellos proponer el nombre al intendente. Estatutariamente lo que se dice es a los directores y al síndico los nombra, los designa el intendente y los convalida el Consejo Deliberante, con lo cual la facultad del Consejo es decir sí o no. Si dice no, el Ejecutivo tiene que elevar otro nombre. Claro, porque es la facultad. Lo que hizo la oposición, a mi modo de ver, era una propuesta política para que el intendente la tomara en caso de que hubiera aceptado un nombre que le proponga, o una terna que proponga, como es en el caso de los jueces, que son ternas y elige el Senado de la Nación. Bueno, me parece que eso es lo que propuso. Y yo creo que esto es una cuestión que se puede debatir a futuro. Claro, porque hay que cambiar el estatuto. Implica un acuerdo de los accionistas, implica un acuerdo de quienes componemos desde el Estado, en este caso, transitoriamente por ser funcionario, el rol dentro del Estado municipal, ser accionistas, y el sector privado. Me parece que se puede discutir en la sociedad que se creó para administrar el sistema de boleto electrónico, la SAPEM, famosa sociedad de participación estatal mayoritaria. Uno de los síndicos lo designa la oposición. Y eso fue un acuerdo también que se hizo y salió así esta sociedad de participación estatal mayoritaria. Bien. Dentro de la comisión fiscalizadora, uno de los síndicos lo propone la oposición. Bueno, son cuestiones que en este momento no se podían hacer estatutariamente, pero se puede pensar a futuro de que de los 2 síndicos que le corresponden al Estado municipal, uno sea a propuesta de la oposición. Se podría pensar en una terna para que el Ejecutivo elija. Hay varias formas. Bien. Pero me parece que es una cuestión... Está bien, fuera de la política, o que no represente a nadie, entonces que pueda ser por ahí. Sí, de hecho, la persona que fue designada me parece que no tiene una militancia política. Me parece que es un profesional que ejercía su profesión en forma liberal.
Y sí, tal vez haber dado 15 días más para conocerlo como pedían algunas fuerzas no hubiera implicado ningún costo para nadie, pero bueno, a veces en la política los tiempos a veces se marcan y yo creo que siempre hay que apostar a buscar mayor consenso. Me parece que empieza a exigirlo la sociedad esto, que haya acuerdo, no desacuerdo. Y sí, por eso fue mi pregunta anterior, cómo se va a manejar a partir del año que viene, si vamos a empezar a acordar o si va a incrementar esta separación y esta pelea y esta brecha, ¿no?, que se da. Yo espero que no, y espero que cerca de las elecciones se hagan los debates de cada una de las propuestas y que mientras tanto, a pesar de estar el año que viene en un año electoral, que en el mientras tanto se tome conciencia de que estamos en una situación compleja. Hace muchos años que la Argentina está en una situación compleja, con debilidad macroeconómica, con muchas falencias en la población. Entonces me parece que hay que ver cómo se encuentran las soluciones y 3 meses antes, como corresponde, que cada fuerza política haga su propuesta electoral. Y las tomas de decisiones que está, ¿cómo ves, no?, que está tomando el presidente y todo su equipo, no son tomas de decisiones que están pensadas, digamos, en el visto bueno de la gente, al contrario, cada toma de decisión hace una especie de crisis. Creo que entonces no están pensando, es interesante, si están trabajando como tienen que trabajar por ahí, no están pensando. Es interesante tu pregunta, porque tal vez estamos muy acostumbrados a la toma de decisiones para el corto plazo y no para el largo plazo. Y tal vez este presidente es el primero después de muchos años que está tomando decisiones más mirando en el mediano. Porque la imagen la bajó con muchas. En el mediano y largo plazo está seguro de que eso es lo mejor. Y me parece que él lo hace con la responsabilidad que tiene de su cargo. Por eso creo que hay que acompañarlo al presidente en esta etapa, que sé que es difícil. También a la gobernadora María Eugenia Vidal hay que acompañarla cuando se toman decisiones que no son simpáticas, pero todo se hace pensando en mejorar, en reforzar la postura de Argentina ante el mundo. También hay muy buenas noticias. Hace poquitos días se exportó por primera vez carne a Japón. Fueron pocos kilos, pero ya se empieza a trabajar dentro de poco para 10 toneladas y crecer. Claro. El tren Belgrano Cargas está transportando mucha producción hacia el puerto de Rosario y hacía muchos años que eso no sucedía. Esto es logística, baja costos, genera más oportunidades. Bueno, estas son las cuestiones que tal vez no tienen tanta difusión, pero que están sucediendo en el país y me parece que es bueno mencionarlas. Bien, gracias Marcos. No, gracias a vos, muy amable. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.